Estados Unidos acaba de superar los 38 billones de dólares en deuda nacional y la confianza mundial en el dólar se está derrumbando más rápido que en cualquier momento de los últimos 30 años. Los pagos de intereses han explotado hasta superar los 1.2 billones de dólares. Los gobiernos extranjeros están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense y por primera vez en la historia moderna, el oro y el Bitcoin están subiendo al mismo tiempo. Una señal de advertencia universal de que un sistema monetario se está rompiendo. A puertas cerradas, Estados Unidos está preparando un reinicio tan radical que reescribe cómo funciona el dólar, quién lo controla y cómo sobrevive América a su propia espiral de deuda. Lo que viene después no es una predicción. Ya está en marcha. La economía estadounidense ha llegado a una etapa en la que la deuda ya no funciona como una herramienta. Se ha convertido en una amenaza estructural que se magnifica con cada trimestre que pasa. Lo que hace que la crisis actual sea especialmente peligrosa no es solo el tamaño de la deuda nacional, que ahora supera los 38 billones de dólares, sino la velocidad a la que el sistema está perdiendo sus capas protectoras. Durante décadas, la confianza global actuó como estabilizador. El mundo confiaba tanto en la deuda estadounidense que aceptaba rendimientos bajos, primas de riesgo bajas y refinanciamiento infinito. Esa confianza ya no está garantizada. Y una vez que vacila, cada dólar de deuda se vuelve exponencialmente más caro de mantener. Los números revelan cuán rápido puede invertirse la estabilidad. En solo 5 años, los pagos de intereses se dispararon de 500.000 millones a más de 1.2 billones de dólares, consumiendo más del 20% de los ingresos federales. Esto no es solo presión fiscal. Es una fractura macroeconómica. Cuando las obligaciones de intereses crecen más rápido que los ingresos fiscales, el gobierno queda atrapado entre subir las tasas para defender el dólar o suprimirlas y permitir que la inflación erosione el poder adquisitivo. Cualquiera de las dos opciones acelera el bucle de condena porque ambas minan la confianza en los bonos del Tesoro a largo plazo. El núcleo de la espiral es lo que los economistas llaman la prima por plazo. El rendimiento adicional que los inversores exigen para mantener deuda estadounidense a largo plazo. Históricamente, se sitúa cerca del 2%. Pero hoy, ronda el 0%. Artificialmente bajo y peligrosamente frágil. Si los inversores globales deciden que la posición fiscal de Estados Unidos se está deteriorando, lo que la trayectoria de la deuda señala claramente, la prima puede volver a su nivel normal de golpe. Un cambio del 0% al 2% elevaría el rendimiento del Tesoro a 10 años de aproximadamente el 4% al 6%, desencadenando una reacción en cadena en hipotecas, préstamos corporativos y financiamiento estatal. De repente, toda la estructura crediticia se encarece de la noche a la mañana. Aquí es donde la confianza pasa de ser un activo a convertirse en un pasivo. Estados Unidos depende de la confianza de los inversores más que cualquier nación en la historia. Una vez que esa confianza se debilita, la refinanciación de la deuda se convierte en una fuerza desestabilizadora en lugar de un mecanismo de seguridad. El bucle de condena comienza cuando las tasas crecientes minan la confianza y la caída de la confianza empuja las tasas aún más alto. Es autorreforzado, se acelera solo y es imposible de deshacer sin introducir un nuevo mecanismo para absorber la demanda de bonos del Tesoro estadounidense. Y eso es precisamente por lo que el gobierno está diseñando en silencio un reinicio monetario a través de infraestructura digital. La única forma de crear una nueva clase de compradores de deuda antes de que desaparezcan los antiguos. El desmoronamiento del dominio de reserva estadounidense no es teórico. Es cuantificable, se está acelerando y ahora es visible en datos que los bancos centrales esperaban que nunca salieran a la luz. Durante más de 2 décadas, el dólar estadounidense mantuvo un control firme sobre las reservas globales, controlando consistentemente entre el 60% y el 72% de las tenencias mundiales de divisas extranjeras. Esa estabilidad creó una ilusión de permanencia, la creencia de que no importa cuán agresivamente pidiera prestado Estados Unidos, el mundo siempre demandaría dólares.
pero en los últimos 24 meses, esa suposición se ha hecho añicos. La cuota del dólar ha caído por debajo del 60%, marcando la erosión más pronunciada en más de 30 años. Y la línea de tendencia ahora cae a su ritmo más rápido desde las secuelas de la guerra de Vietnam. Lo que hace que este declive sea tan peligroso es su timing. El dólar está perdiendo dominio global precisamente cuando la deuda estadounidense explota más allá de los 38 billones de dólares y cuando los costos de intereses crecen a una escala no vista en las finanzas modernas. El estatus de reserva es lo que una vez mantuvo a Estados Unidos aislado de las consecuencias de su propio gasto. Aseguraba que los gobiernos extranjeros compraran automáticamente bonos del Tesoro, conteniendo los rendimientos y reforzando la credibilidad de la deuda estadounidense. Pero hoy, los mayores tenedores de reservas del mundo, China, Japón, Arabia Saudita y bloques clave de mercados emergentes, están reduciendo su exposición. Solo China ha recortado sus tenencias de bonos del Tesoro en más de 300.000 millones de dólares en años recientes, y el portafolio de Japón se ha contraído a medida que se intensifican sus presiones monetarias domésticas. Detrás de cada punto porcentual de caída en la cuota del dólar hay una verdad fundamental. La confianza global ya no es incondicional. Las naciones que una vez reciclaban sus superávits comerciales en bonos estadounidenses ahora están redirigiendo capital hacia oro, materias primas, monedas bilaterales y sistemas de pago regionales. Este cambio no solo reduce la demanda del dólar. Debilitan el ancla estructural que suprimió las tasas de interés a largo plazo durante décadas. Cuando menos gobiernos mantienen dólares como reservas, menos gobiernos intervienen para comprar bonos del Tesoro cuando los mercados se tensan, dejando a Estados Unidos más expuesto a picos de rendimiento desencadenados por el bucle de condena de la deuda. El debilitamiento del dominio de reserva amplifica directamente la fragilidad que ya está desestabilizando los costos de endeudamiento estadounidenses. A medida que el mundo se diversifica lejos del dólar, el margen de seguridad alrededor de la demanda de bonos del Tesoro se reduce, empujando al sistema más cerca de un escenario en el que Estados Unidos debe crear nuevos mecanismos de demanda externa para estabilizar su moneda. Esa presión prepara el escenario para el próximo movimiento del gobierno, diseñar compradores alternativos a través de mercados digitales para prevenir una ruptura total de confianza. El elemento más peligroso en la estructura financiera de Estados Unidos no es la deuda en sí misma. Es el multiplicador silencioso adjunto a esa deuda, la prima por plazo. Esta única métrica determina cuánto rendimiento extra exigen los inversores para mantener bonos del Tesoro estadounidenses a largo plazo. Y durante décadas, actuó como un amortiguador silencioso que protegía al gobierno del costo total de su endeudamiento. Pero ese amortiguador se está evaporando y, una vez que se reinicie por completo, las consecuencias serán inmediatas, violentas e irreversibles. Históricamente, la prima por plazo promediaba el 2%, reflejando una fuerte confianza global en la estabilidad a largo plazo de Estados Unidos. Esa confianza permitió a Washington pedir prestados billones a tasas artificialmente bajas porque los inversores estaban dispuestos a aceptar una compensación reducida por mantener deuda estadounidense. Pero hoy, la prima ronda el 0%. Una lectura anormal que solo existe porque los mercados aún esperan que Estados Unidos mantenga credibilidad. El problema es que esa esperanza se está agotando. Y cuando se rompa, la prima por plazo no regresará gradualmente. Rebotará como un resorte comprimido. Un movimiento del 0% al 2% puede sonar pequeño en papel, pero elevaría el rendimiento del Tesoro a 10 años de aproximadamente el 4% al 6%. Aumentando instantáneamente los costos de refinanciamiento del gobierno en cientos de miles de millones de dólares. Las tasas hipotecarias se dispararían, el financiamiento corporativo se endurecería y los mercados crediticios sentirían el shock en días. Estados Unidos ya está pagando más de 1.2 billones de dólares anuales en intereses.
Una normalización de la prima elevaría esa cifra aún más, forzando déficits más profundos y acelerando precisamente la pérdida de confianza que desencadenó el pico. Lo que hace tan peligrosa a la prima por plazo es su sensibilidad a la percepción global. Refleja no la inflación, no la política de la Reserva Federal, sino la confianza, específicamente la confianza en la dirección fiscal a largo plazo de Estados Unidos. A medida que los bancos centrales extranjeros reducen su exposición a los bonos del Tesoro y la cuota de reserva del dólar declina, la disposición del mercado a aceptar una prima cercana a cero se vuelve cada vez más insostenible. Una vez que los inversores decidan que el riesgo incrustado en la deuda estadounidense está subvalorado, los rendimientos se ajustarán instantáneamente sin negociación política y sin intervención de banco central capaz de revertir el cambio psicológico. Esta es la vulnerabilidad oculta que conecta la espiral de deuda de Estados Unidos con la erosión de su estatus de reserva global. Cuando la prima por plazo se reinicie, el sistema enfrentará costos de endeudamiento que nunca fue diseñado para soportar, obligando al gobierno a buscar fuentes completamente nuevas de demanda para su deuda. La confirmación más alarmante de que la confianza global en la deuda estadounidense se está debilitando proviene de las dos naciones que una vez mantuvieron estable el mercado del tesoro casi en solitario, China y Japón. Juntos, poseían más de $2 billones en bonos del tesoro estadounidense, actuando como la columna vertebral de la demanda extranjera de deuda estadounidense durante casi 2 décadas. Su cambio de compradores agresivos a vendedores consistentes marca una ruptura estructural en las finanzas globales. Una con consecuencias directas para el sistema de tasas de interés estadounidense ya tensionado por la cuota de reserva en declive y la inestable prima por plazo. Japón, durante mucho tiempo el mayor tenedor extranjero de bonos del tesoro del mundo, está reduciendo su exposición a un ritmo no visto desde principios de los 2000. La razón es simple pero devastadora para los costos de endeudamiento estadounidenses. Japón está luchando contra su propia crisis monetaria. Para defender el yen, el Banco de Japón ha permitido que los rendimientos domésticos suban de casi cero a niveles que finalmente atraen a los inversores japoneses de vuelta a casa. Cada aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses drena capital de los bonos del tesoro. En efecto, Estados Unidos está perdiendo un subsidio de décadas que suprimía artificialmente sus tasas de interés a largo plazo. Las motivaciones de China son aún más trascendentales. Sus tenencias de bonos del tesoro han caído en más de $300.000 millones desde su pico y el declive se acelera. Pero China no solo está reasignando capital. Está reestructurando toda su estrategia financiera geopolítica. La japonización del dólar a través de sanciones, el cambio hacia acuerdos comerciales basados en otras monedas, y el impulso hacia reservas respaldadas por materias primas hacen que la deuda estadounidense sea menos atractiva para Beijing. Para una nación que importa cantidades masivas de energía y materias primas, mantener bonos del tesoro se ha vuelto estratégicamente riesgoso y económicamente innecesario. Esta salida dual crea un vacío que Estados Unidos no puede llenar fácilmente. China y Japón no eran inversores ordinarios. Eran estabilizadores predecibles a largo plazo que absorbían la oferta de bonos del tesoro durante periodos de estrés. Su retiro reduce el colchón de liquidez que una vez mantuvo anclados los rendimientos, haciendo que el sistema sea mucho más vulnerable a picos repentinos de tasas desencadenados por shocks de confianza o deterioro fiscal. Con los dos mayores respaldos extranjeros alejándose, Estados Unidos enfrenta una nueva realidad. Los compradores gubernamentales tradicionales ya no absorberán su deuda en expansión. Y sin ellos, Washington debe encontrar una clase completamente diferente de compradores, una capaz de reemplazar la demanda soberana a escala global. Esa búsqueda lleva directamente al mundo emergente de dólares digitales y consumo de bonos del tesoro respaldados por criptoactivos. A medida que los compradores extranjeros tradicionales se retiran de la deuda estadounidense, el gobierno está cultivando silenciosamente una nueva clase de demanda, una que no depende de alianzas geopolíticas, superávits comerciales o buena voluntad diplomática.
En cambio, depende del explosivo auge de las stablecoins, tokens digitales respaldados por dólares estadounidenses reales y, más importante, por bonos del Tesoro estadounidenses. Lo que comenzó como una herramienta nicho para traders de cripto ha evolucionado en uno de los motores externos más poderosos de demanda de bonos del Tesoro en el mundo, creciendo a una velocidad que los bancos centrales extranjeros no pueden igualar. Los números revelan la escala del cambio. La capitalización de mercado combinada de las principales stablecoins ha surgido hasta aproximadamente $200.000 millones, duplicándose en solo 2 años. Y a diferencia de las reservas tradicionales en moneda, que fluctúan según consideraciones políticas, la emisión de stablecoins está ligada directamente a la demanda del mercado. Cada nuevo token debe estar respaldado por activos seguros y líquidos, principalmente bonos del Tesoro a corto plazo con rendimientos entre el 4% y el 5%, haciéndolos colateral ideal. Como resultado, emisores como Tether y Circle han acumulado tenencias de bonos del Tesoro comparables a las de naciones soberanas de tamaño medio. Ya no son jugadores marginales. Son de los tenedores de deuda gubernamental estadounidense de más rápido crecimiento en el planeta. Lo que hace este desarrollo estratégicamente valioso para Washington es que crea una demanda global sintética para bonos del Tesoro en un momento en que los compradores extranjeros oficiales se están retirando. Estados Unidos no necesita que China o Japón compren bonos a largo plazo. Si millones de usuarios en mercados emergentes absorben dólares digitales para transacciones diarias, desde América Latina hasta el África subsahariana, la adopción de stablecoins está creciendo a tasas anuales superiores al 30%, impulsada por monedas locales inestables y sistemas bancarios poco confiables. Cada usuario aumenta indirectamente la demanda de deuda estadounidense sin interactuar nunca directamente con el mercado del Tesoro. Las stablecoins funcionan como un mecanismo trasero. Incrustan compras de bonos del Tesoro en la infraestructura de la economía digital global. A diferencia de los bancos centrales, que pueden reducir tenencias por tensiones políticas, la demanda de stablecoins crece orgánicamente a través de fuerzas de mercado. Por eso los funcionarios del Tesoro proyectan que el sector alcance los $2 billones. Una escala lo suficientemente grande como para rivalizar y potencialmente reemplazar la demanda perdida de los compradores asiáticos en declive. Esta infraestructura digital emergente proporciona exactamente lo que Estados Unidos necesita, un nuevo motor capaz de absorber deuda en un mundo donde las estructuras de reserva tradicionales se están erosionando. Y prepara el escenario para una transformación más profunda. Una en la que el gobierno ya no depende de naciones, sino de redes para sostener su dominio financiero. Lo que en la superficie parece interés regulatorio en cripto es en realidad una estrategia coordinada para reconstruir la demanda global de deuda estadounidense a través de una arquitectura digital. El gobierno estadounidense entiende que su dominio financiero no puede sobrevivir solo en sistemas de reserva legacy. No cuando los principales tenedores extranjeros están reduciendo exposición y métricas sensibles a la confianza como la prima por plazo están listas para dispararse. El único camino viable hacia adelante es migrar el dólar a un marco donde la demanda crezca automáticamente, independiente de presiones geopolíticas. Ese marco es el ecosistema emergente del dólar digital construido alrededor de stablecoins, emisión de tokens regulada y activos digitales respaldados por bonos del Tesoro. Este no es un reinicio formal declarado en televisión nacional. Es un reinicio estructural incrustado en el comportamiento del mercado. Al permitir y regular que los emisores de stablecoins operen a escala, Washington gana acceso a una base de compradores mucho más amplia y resiliente que los tenedores soberanos tradicionales. Un dólar digital circulando en millones de billeteras fuerza compras continuas de bonos del Tesoro en segundo plano, convirtiendo la demanda global de moneda en un mecanismo perpetuo de refinanciamiento. Las proyecciones del secretario del Tesoro de un sector de stablecoins de 2 billones no son especulativas. Reflejan la escala necesaria para compensar la participación extranjera en declive. La estrategia se vuelve aún más clara al examinar tendencias legislativas.
nuevos marcos para custodia de cripto, tokenización respaldada por dólares y regulación de stablecoins de pago convergen todos hacia un único resultado. Un sistema de dólar digital construido principalmente sobre rieles de mercado privado, pero anclado a deuda soberana estadounidense. El gobierno ya no necesita imprimir nuevos dólares directamente. Puede externalizar el proceso a emisores de stablecoins cuyo crecimiento aumenta orgánicamente la demanda de bonos del tesoro. Esto convierte al dólar de un activo emitido por el gobierno en un instrumento digital híbrido que se expande en respuesta a la necesidad global del mercado. La brillantez de este enfoque radica en su negabilidad. No hay titular anunciando un reinicio, ninguna reforma monetaria sweeping. En cambio, el dólar evoluciona silenciosamente hacia una estructura de moneda dual, una capa legacy ligada a reservas tradicionales y una segunda capa más rápida, sin fronteras, colateralizada algorítmicamente, diseñada para absorber billones en deuda soberana sin intervención formal. Este es el camino oculto que Estados Unidos ha elegido, un reinicio que evita desencadenar pánico, aprovecha incentivos de mercado y construye una nueva base de demanda justo cuando la antigua comienza a colapsar. La estrategia del dólar digital ofrece a Estados Unidos una nueva fuente de demanda. Pero incluso sus proyecciones más optimistas chocan con una pared matemática. Un mercado de stablecoins de 2 billones de dólares puede ser sin precedentes en las finanzas globales. Sin embargo, representa solo una fracción de la carga requerida para soportar un mercado de bonos del tesoro que se ha inflado más allá de los 38 billones de dólares. Esta discrepancia no es simbólica. Es estructural. La demanda digital puede compensar el declive de compradores extranjeros individuales, pero no puede contrarrestar la escala y aceleración de la trayectoria de deuda de Estados Unidos. La primera restricción es la magnitud pura. Incluso si los emisores de stablecoins asignan la mayoría de sus reservas a bonos del tesoro a corto plazo, sus tenencias combinadas cubrirían solo alrededor del 5% de la carga total de deuda. Mientras tanto, Estados Unidos está agregando entre 1 y 1.5 billones de dólares en nuevos déficits cada año, un ritmo que supera la tasa de crecimiento de todo el sector de activos digitales. No importa cuán rápido crezca la adopción en mercados emergentes o cuán profundamente penetren las stablecoins en transacciones globales. Su expansión no puede igualar la velocidad de los requisitos de endeudamiento del gobierno federal. La segunda restricción es la duración. Los emisores de stablecoins favorecen abrumadoramente letras y notas del tesoro a corto plazo porque la liquidez es esencial para mantener la estabilidad de precios. Pero Estados Unidos requiere compradores en todo el espectro de madurez, bonos a 2 años, 5 años, 10 años y 30 años. El ecosistema digital no puede llenar ese rol sin desestabilizar su propia infraestructura. Un mercado construido sobre redenciones instantáneas no puede soportar deuda de larga duración que fluctúa violentamente con las tasas de interés. Finalmente, el sector digital es inherentemente cíclico. Cambios regulatorios, volatilidad de mercado y vulnerabilidades tecnológicas pueden reducir la oferta de stablecoins tan rápido como la expanden. Los mercados del tesoro, por el contrario, demandan consistencia. No pueden depender de una base de compradores cuyos balances suben y bajan con ciclos de liquidez cripto. Este es el límite inevitable del reinicio del dólar digital. Puede ralentizar la crisis, redistribuir demanda y compensar el retiro extranjero, pero no puede revertir una trayectoria fiscal que asciende a decenas de billones. La brecha entre un mecanismo digital de 2 billones y una responsabilidad federal de 38 billones fuerza a Estados Unidos hacia una conclusión más profunda. Se requerirán herramientas adicionales y los inversores ya se están posicionando para lo que viene después. Un entorno donde la confianza migra de la deuda gubernamental a reservas de valor duras no soberanas. A medida que los compradores soberanos tradicionales se retiran y el mecanismo del dólar digital alcanza su límite estructural, el capital global comienza a comportarse de una manera que expone el verdadero nivel de ansiedad dentro del sistema financiero. Los inversores ya no buscan rendimiento. Buscan escape.
Este cambio es más claro en el aumento simultáneo del oro, Bitcoin y otros activos duros. Una convergencia rara que históricamente aparece solo cuando la confianza en la deuda gubernamental se debilita en múltiples regiones al mismo tiempo. El movimiento del oro solo revela la gravedad del momento. A pesar de tasas de interés elevadas, condiciones que normalmente suprimen los metales preciosos, el oro ha roto récords históricos, superando los $2.400 y manteniendo su impulso. Esto no es un rally especulativo. Es una migración de capital. Los bancos centrales compraron más oro en los últimos 2 años que en cualquier periodo desde los años 1950, diversificando lejos de la exposición al dólar a medida que caen las cuotas de reserva. Sus acciones exponen una realidad que no pueden declarar públicamente. La confianza a largo plazo en la deuda estadounidense se está erosionando y el oro sigue siendo el único hedge políticamente neutral contra inestabilidad soberana. El ascenso de Bitcoin es aún más revelador. Se está convirtiendo en un activo macro, ya no atado a ciclos especulativos nicho. Su subida durante un periodo de endurecimiento de liquidez contradice patrones pasados, señalando un cambio en la percepción. Los inversores ahora lo ven como un hedge contra el debasement sistémico, especialmente cuando los déficits anuales estadounidenses superan el $1 billón y la dependencia global del dólar se vuelve más incierta. El hecho de que Bitcoin suba junto con el oro, una convergencia históricamente inédita, indica una reasignación amplia lejos de pasivos gubernamentales y hacia activos fuera del control soberano. Esta migración se extiende más allá de metales y cripto. Los inversores se están moviendo hacia activos energéticos, tierras agrícolas y acciones respaldadas por recursos, todos los cuales preservan valor durante episodios de dilución monetaria. Estos flujos no son temporales. Reflejan un reposicionamiento estratégico para un mundo donde la demanda digital sola no puede estabilizar una carga de deuda de $38 billones. El auge de activos duros marca el punto de transición en el reinicio financiero más amplio. Una vez que la riqueza comienza a salir del sistema de deuda, se vuelve cada vez más difícil revertirlo. Y la siguiente etapa se despliega cuando el dólar mismo comienza a dividirse en 2 ecosistemas paralelos, uno legacy, uno digital, preparando la divergencia monetaria más significativa de la era moderna. Las fracturas que se forman en el sistema financiero global ya no son abstractas. Se están materializando directamente dentro de la estructura del dólar estadounidense mismo. Por primera vez desde el fin de Bretton Woods, el dólar se está dividiendo en 2 sistemas paralelos, cada uno con sus propias reglas, riesgos y fuentes de demanda. Esta división emergente no es una elección de política, sino una respuesta estructural a un mundo donde los respaldos tradicionales de deuda de Estados Unidos se están evaporando. A medida que los gobiernos extranjeros reducen tenencias de bonos del Tesoro y la cuota de reserva del dólar se erosiona, Washington se ve forzado a evolucionar la moneda hacia un modelo capaz de sostener demandas sin depender de compradores soberanos. Así es como comienza el ecosistema dual del dólar. El sistema legacy del dólar, el que el mundo ha usado durante décadas, depende de reservas de bancos centrales, mercados de bonos del tesoro a largo plazo y confianza global en la gobernanza fiscal estadounidense. Su fuerza proviene de la creencia de que Estados Unidos honrará sus obligaciones indefinidamente y que los bonos del tesoro siguen siendo el colateral más seguro en las finanzas globales. Pero este sistema está cada vez más restringido por déficits estructurales, cargas de intereses crecientes y el riesgo de que la prima por plazo se normalice a niveles que hagan el endeudamiento insostenible. Es un sistema que muestra tensión visible, dependiente de una confianza que ya no es incuestionable. El segundo sistema, el ecosistema del dólar digital, crece a partir de mecánicas completamente diferentes. Aquí, la demanda no proviene de ministerios extranjeros o instituciones globales. Proviene de millones de individuos y empresas en mercados emergentes que usan stablecoins para transacciones, ahorros y transferencias transfronterizas. Cada token de dólar en circulación fuerza la compra de bonos del Tesoro estadounidenses a corto plazo, incrustando efectivamente deuda soberana en la infraestructura de la economía digital.
Esta red se expande sin negociaciones políticas, sin acuerdos comerciales y sin tratados de reserva. Escala según el comportamiento del mercado, no la diplomacia gubernamental. Juntos, estos dos sistemas crean una bifurcación monetaria con enormes consecuencias. El dólar legacy depende de estabilidad, credibilidad y restricción fiscal. Condiciones que Estados Unidos lucha por mantener. El dólar digital depende de adopción, velocidad y confiabilidad tecnológica. Condiciones que pueden crecer exponencialmente, pero carecen de la capacidad para soportar el peso completo de una carga de deuda de 38 billones de dólares. A medida que la división se amplía, el capital global decidirá cada vez más qué versión del dólar confía más. El resultado será un paisaje monetario fracturado donde Estados Unidos mantiene influencia a través de rieles digitales incluso mientras los anclajes financieros tradicionales se debilitan. Pero la verdadera crisis emerge cuando estos sistemas chocan con la restricción final. El rechazo del mercado a la deuda estadounidense antes de que la infraestructura del dólar digital sea lo suficientemente grande como para absorber el shock. Si los inversores globales demandan rendimientos más altos al mismo tiempo que las reservas continúan diversificándose lejos del dólar, los mercados del tesoro enfrentarán una escasez de liquidez que ni la Reserva Federal ni el sector de stablecoins pueden cubrir por completo. Un salto en rendimientos a largo plazo del 4% al 6% o más empujaría los pagos de intereses muy más allá del actual 1.2 billones. Desencadenando una espiral fiscal imposible de deshacer por medios convencionales. Este es el corazón de la ecuación final. Si el mundo rechaza la deuda estadounidense antes de que el reinicio madure, Estados Unidos entrará en una fase donde la deuda ya no pueda refinanciarse a tasas sostenibles. El gobierno se verá forzado a elegir entre tres resultados desestabilizadores: intervención monetaria agresiva arriesgando inflación, austeridad drástica arriesgando contracción económica, o una devaluación deliberada y silenciosa del dólar enmascarada como modernización digital. Ninguno de estos resultados preserva el viejo sistema. Todos aceleran la transición hacia un orden monetario rediseñado. La estrategia del dólar digital compra tiempo, pero no puede reescribir la aritmética. Un sistema construido sobre endeudamiento perpetuo no puede funcionar cuando la confianza se erosiona más rápido que los nuevos mecanismos pueden expandirse. El cambio global hacia oro, Bitcoin y activos duros señala que los inversores ya entienden lo que está en juego. Se están preparando para un mundo donde el dólar estadounidense sobrevive, pero no en la forma que el mundo ha conocido durante el último siglo. Y cuando la ruptura finalmente llegue, no se sentirá como un colapso. Se sentirá como un reemplazo. El momento en que la vieja era financiera termina y una nueva surge de su sombra.